aquí de Madrid, que también lleva colaborando con nosotros, con los genetistas de origen durante mucho tiempo, en otro síndrome, pero que hoy, bueno, pues nos va a hablar un poco en el síndrome de Phelan en aspectos de la pubertad. Ha dejado el puntero, creo. ¿Acaso que te la esté pasando el desde arriba? No, está aquí. Gracias, David. Vamos a intentar ajustarnos a 20 y tantos minutos. Sí, sin problema. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Perdón. Muchas gracias por invitarme y contar conmigo en estas excelentes jornadas. Me invitaron a hablar sobre la pubertad en el síndrome de Phelan-McDermid y yo me siento muy contento porque es un tema que me interesa especialmente. He querido cambiar el título, me he permitido cambiar el título y llamarlo, a ver que no sé cómo pasa de esto. Ahora, la adolescencia. El cambio de título responde a la idea de que la adolescencia alude a muchos más aspectos en la vida de la persona y creo que son muy importantes en este caso. Este es el guión que voy a seguir. Voy a empezar hablando sobre la persona con el síndrome de Phelan-McDermid. No voy a repetir lo que ya se ha dicho, el hecho de que aparecen muchos aspectos clínicos relacionados con el neurodesarrollo y con síntomas psicológicos y psiquiátricos que son importantes, decisivos en la calidad de vida de la persona y de toda su familia. En lo que quiero hacer énfasis y sobre lo que quiero incidir a lo largo de toda esta presentación es en que la diversidad como término, las diferencias que hay, intelectual, funcional, etcétera, junto con los aspectos que tienen que ver con el autismo, sea o no diagnóstico, es decir, haya o no criterios de TEA o haya rasgos, se suman a otros aspectos que aparecen con mayor o menor frecuencia en el síndrome de Phelan-McDermid y todo eso influye en una dificultad en la construcción de la personalidad. Que esto no es algo exclusivo de este síndrome, esto es algo que pasa en todas las personas que tienen una dificultad en el neurodesarrollo. Y además, cuando uno busca a la persona con síndrome de Phelan-McDermid, hay un fenómeno que es muy común, pero que tenemos que recordarnos continuamente, y es que no existe una persona con síndrome de Phelan-McDermid. Esto es una abstracción, es una construcción hipotética, teórica. Lo que existe son muchas personas y cada persona es distinta y no hay una respuesta para todos. Eso no puede ser. Hay una respuesta para cada persona. Luego habrá recomendaciones generales más o menos válidas para un conjunto de las personas, pero no hay ninguna recomendación que pueda ser válida para todo el conjunto por el mero hecho de tener el síndrome de Phelan-McDermid, porque hay demasiadas diferencias y sobre esto podemos hablar después. Esto es un ejemplo que he traído, porque creo que esto es interesante, ser capaces de individualizar, y por eso las respuestas que yo pueda dar van a tener que ver con, tenemos que individualizar, tenemos que evaluar caso a caso, entendiendo que sí, que el Phelan influye naturalmente mucho en ocasiones de forma determinante, pero no es suficiente para explicar todo lo que le pasa a la persona. Esto es un ejemplo que traigo, yo no soy experto en genética ni quiero incidir, pero es un estudio muy interesante que se ha publicado recientemente, en el que hay una evaluación clínica muy completa de personas que tienen mutaciones puntuales en el gen SANG3. Lo más interesante, desde mi punto de vista, es que hay muchísimas diferencias en el lugar donde se produce la mutación y en la clínica que cada mutación produce. Y además, cuando se compara con las personas que tienen el Phelan-McDermid debido a una delección del 22q13, lo que se ve es que hay algunas diferencias, pero donde yo quiero ser aquí muy insistente es en un hecho curioso. Fijaos, por ejemplo, en la prevalencia de autismo. En la segunda columna SD, en el grupo con mutaciones dicen que un 69% de la muestra tenía autismo, en tanto que en el grupo con elecciones un 87% tenía autismo. Y uno puede entender que esto es una diferencia y es una diferencia interesante. Ahora, cuando uno tiene una persona delante, lo importante es que si a esa persona en concreto tenga mutación, tenga delección, tenga una mutación u otra, porque hay muchos tipos de mutaciones que se han encontrado en esa región, si esa persona o no tiene autismo y qué tipo de clínica asociada tiene,
qué tipo de afectación tiene en el lenguaje, qué tipo de afectación ha tenido en todo el conjunto del neurodesarrollo, si además tiene otro tipo de síntomas asociados. Porque cuando se hace una revisión de todas las personas que formaron parte de este estudio con mutaciones, lo que se ve es que hay una diferencia enorme, enorme. En la columna, por ejemplo, de la ADR, que es esta entrevista estructurada para evaluar la presencia de autismo, uno se da cuenta que las diferencias de puntuación entre personas con el mismo diagnóstico son tan grandes como para tener que individualizar cualquier recomendación que uno haga. El otro punto crítico es la adolescencia. La adolescencia se resume en cambios, muchos cambios, cambios muy grandes, cambios muy importantes. La adolescencia va de cambios físicos, cambios emocionales, cambios en el aspecto sexual, cambios en el mundo social de la persona y de su entorno y cambios familiares. Cambios familiares que luego haré un pequeño comentario porque es muy importante. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el Phelan-McDermid, ni con el autismo, ni con ningún trastorno mental. Esto es un pintor muy famoso, Vasily Kandinsky. Esto es un cuadro que pintó en 1908. Esto es un cuadro de 1925. Este hombre cambió profundamente su estilo. No tenía ningún trastorno mental este pintor, pero hay un cambio, y de esto va la adolescencia. De repente hay un cambio, estallido, todo se transforma. Otro pintor fundamental, Paul Gauguin. Paul Gauguin pintó un cuadro magnífico en 1884, pero nadie le reconoce por este cuadro a Paul Gauguin. Bueno, nadie, no es conocido tanto por este cuadro como por este. Y fijaos cómo los dos siguen un patrón muy parecido. En muy pocos años de diferencia, Paul Gauguin pega un cambio tremendo en su forma de pintar. Un adolescente sufre un cambio como este. De pronto, todo se transforma. Y todo se transforma de una forma abrupta y para una persona con discapacidad de una forma muy difícil de entender, de explicar y muy difícil de entender por parte de esa persona y de todo su entorno. Entonces, lo siguiente es, ¿y qué pasa en la adolescencia en la persona con Phelan-McDermid? Porque claro, tenemos a la persona con Phelan y tenemos a la adolescencia y todo eso confluye. Y lo que nos aparece, bueno, he puesto persona con su propia diversidad, porque lo de Phelan yo os he dicho que yo creo que es muy importante trascender el diagnóstico, porque si no nos quedamos encorsetados. Ha habido preguntas con respecto a este tema, ha habido una pregunta muy interesante a esa correlación que existe entre el tamaño y la gravedad de las afectaciones físicas, y una persona ha dicho, bueno, pero yo he visto ahí en la gráfica que hay unos casos de delecciones muy grandes que no tienen tantas afectaciones físicas. Y es verdad, porque la correlación existe a nivel de medias, pero individualmente, a lo mejor en tu caso en concreto no es así, y eso hay que tenerlo en cuenta. La OMS dijo en 2011 una cosa que es interesante y preocupante. La OMS dijo en 2011 que la discapacidad era un factor de riesgo en la adolescencia. Yo no estoy tan seguro de que esto sea así. Es un factor de riesgo cuando no se lee con cuidado lo que está pasando. Esto dijo la OMS, la discapacidad es un factor de riesgo en la adolescencia. Lo que pasa es que en la adolescencia hay un aumento de algunos problemas y a veces una diferencia de la manera de presentarse algunos problemas. Y esto nos descoloca mucho. Y además en el sistema de asistencia estamos poco preparados para los adolescentes. Estamos especializados en niños, estamos especializados en adultos y la adolescencia se nos queda como un terreno de nadie. No sabemos muy bien qué hacer en muchos casos. Aparecen más problemas específicos. Eso es en general en la discapacidad, no solo es para el Phelan, es el informe que hizo la OMS. En lo que yo quiero incidir es que al ser tierra de nadie, pues no sirven estrategias para niños ni para adultos. El adolescente no es un niño, pero tampoco es un adulto. Cuando uno analiza la cantidad de recursos destinados a esta población, se da cuenta que es muy pequeña en proporción a lo que se destina a la infancia y a la edad adulta. Hay muchos miedos y además hay poca investigación específica en la adolescencia, muy poca. Y casi siempre lo que hacemos es trasladar los resultados de la infancia o de la edad adulta a la adolescencia, y no siempre eso vale. Una cosa importante que me he saltado es, hay algunos trabajos que hablan de la adolescencia y la discapacidad, y es importante, y yo lo traigo porque en general las personas con síndrome de Phelan-McDermid tienen una discapacidad intelectual y funcional, y la adolescencia incide de manera muy importante, y hay que evaluar estos aspectos que os he dicho que suponen desafíos, cambios, y cómo se puede responder a cada cambio. Eso es un ejemplo de una guía que se publicó que hablaba de la discapacidad durante la adolescencia.
y hacía énfasis en estos aspectos que tienen que ver con la imagen de sí mismo. Y yo aquí quiero decir una cosa importante, que una persona tenga una discapacidad intelectual, que no tenga capacidad de comunicarse verbalmente, no quiere decir que no tenga problemas de identidad, que no sufra en su dificultad para construirse a sí mismo como persona, no saber qué lugar le corresponde, no entender bien qué está pasando. Eso supone un sufrimiento importante, un malestar importante, tenga o no tenga discapacidad, tenga o no tenga lenguaje. Y otro aspecto fundamental es que las personas con discapacidad y las personas con Phelan-McDermid tienen sexualidad. Y en la adolescencia hay un estallido de la sexualidad. Este es un tema tabú del que se habla poco, mal, que se intenta pasar siempre de puntillas porque no sabemos muy bien qué hacer. Las personas con Phelan-McDermid tienen sexualidad y generan muchas dificultades durante la adolescencia. Otra cosa interesante son los cambios que se producen en la familia. Estos son, veis a la izquierda los Simpson de toda la vida y a la derecha los Simpson que ya han crecido. Entonces veis ahí la niña que está a la izquierda de la imagen de la derecha no es Lisa, porque Lisa la tenéis en el otro lado, que ya ha ido con su pareja, entonces ya ha crecido, ha habido un cambio en las familias, y lo que pasa en la adolescencia es que crecen los chavales y crecen los padres y crecen los hermanos. Y los padres sois más mayores y los hermanos sois más mayores, y eso es muy importante, porque la cosa está cambiando en general mucho. Y si un hermano se va de casa, eso es un cambio decisivo para todos. Y los padres ya no sois los que erais 15 años antes, ni los hermanos son los que eran 15 años antes. Y no podemos, por lo tanto, actuar como si no hubiera pasado el tiempo, porque el tiempo ha pasado para todos. Cuando hay alteraciones del comportamiento en un adolescente, por lo tanto, y yendo a lo más práctico, hay que hacer una evaluación. Si los cambios son los propios de la adolescencia, si ha habido problemas físicos específicos, el dolor que muchas veces tiene que ver con el problema gastrointestinal, que se ha dicho mucho, y es muy importante, el reflujo duele mucho, infecciones, epilepsia, o si esas alteraciones del comportamiento son debidas a problemas neuropsiquiátricos específicos. Y de ahí a la pregunta siguiente, ¿y tenemos que hacer algo? Y entonces mi planteamiento no es quedarme parado como Laurence Olivier en Hamlet, si hay que hacer o no hay que hacer. No, la cuestión es sí, hay que hacer y hay que hacer pronto, porque la adolescencia no dura muchos años y no podemos esperar a que se termine para hacer cosas, porque entonces ya llegamos tarde. ¿Qué hay que hacer? Pues vuelvo a la diapo anterior. Hay que evaluar de forma específica. Hay que evaluar cuando hay cambios en el comportamiento, hay que evaluar si los cambios son los propios de la adolescencia, si tenemos a un chaval con dificultades para manejar su sexualidad, si está proclamando su deseo de independencia y de emancipación, si lo que pasa es que no quiere que en su habitación entre nadie porque quiere tener un espacio de intimidad. Y claro, es difícil para muchos familiares pronto entender que el chaval ya no quiere que nadie entre en su habitación. Si hay conflictos con los padres, como tienen el 85, 90 o 100% de los adolescentes, porque eso es la norma. ¿Y por qué va a tener menos conflictos con los padres un chico por tener Phelan-McDermid? Que pues tiene también conflictos con los padres y con los hermanos, que es muy típico. Si hay problemas de identidad, porque también eso puede estar pasando. Pero no tenemos que olvidarnos de que a lo mejor esta zona de conducta se debe a que tiene síntomas gastrointestinales, puede tener reflujo. Puede, como ha dicho el doctor del Río, tener esto que le pasa a casi todos los adolescentes, un retraso de fase, y es que se despiertan con un sueño tremendo y los padres se agobian porque ya es un vago, un perezoso que no puede. Y esto le pasa a tantos que hay que entender que se acuestan tarde y se levantan tarde porque puede estar pasando eso, que es muy típico de la adolescencia, porque tiene cefalea o porque tiene algún tipo de infección. Pero también puede que tenga una pequeña regresión o una regresión no tan pequeña porque haya síntomas maníacos. Estos síntomas maníacos, en el contexto o no de un trastorno bipolar, pueden generar grave disfunción y hay que evaluarlo y saber si eso está pasando o no está pasando. Y si está pasando hay que poner tratamiento pronto y no esperar a ver qué pasa, porque a lo mejor en ese tiempo que dedicamos a esperar, la persona está perdiendo capacidad y no podemos esperar mucho. Puede que también haya problemas de ansiedad, que son muy típicos en la adolescencia, o de depresión. Las personas con discapacidad se deprimen, y se deprimen muchas veces porque no tienen recursos verbales para actuar. O puede haber otro tipo de problemas. Por eso aquí la crítica que ha hecho una compañera en el público de que no hay coordinación es una crítica muy importante. Porque no podemos ir a 14 médicos, psicólogos, terapeutas para que nos evalúen cada vez que pasa algo.
Entonces no saldríamos de los hospitales. Hay que buscar fórmulas de coordinación para que una o dos personas puedan evaluar todo esto y tener claro, en caso de que ellos no sepan, a quién hay que derivar para que haga una evaluación más completa, una forma de canalizar las prioridades. Esto es muy importante y creo que es una de las cosas que hay que organizar siempre en este tipo de situaciones. Y ya voy terminando. Con lo cual, esto es un resumen de que tenemos que evaluar a cada persona por separado, no hacer generalizaciones, entender que en el Phelan-McDermid hay algunas características, no olvidarnos de algunos aspectos que son mucho más prevalentes en este síndrome que en otros, para poder escuchar. Una de las cosas que se ha dicho, y yo soy bastante enfático al recordarlo, es, por ejemplo, el reflujo gastrointestinal. El reflujo es un problema muy grave, porque a veces se pasa por alto y da muchísimos trastornos del comportamiento, y dando un poquito de tratamiento se soluciona. Pero esto, si no lo tienes en la cabeza, no se te ocurre. Os pongo un ejemplo de un chaval con autismo que no tenía síndrome de Phelan-McDermid, simplemente es un chico con una discapacidad, es una discapacidad importante, que hace cosas como esta, de memoria. Hace una foto y luego de memoria, sin mirar, dibuja esto. ¿Y por qué os pongo esto? Porque en todos los chavales con problemas relacionados con la discapacidad o con alteraciones del neurodesarrollo, de la diversidad, hay que trabajar aquellos aspectos que le motiven. El deporte es fundamental en la adolescencia. Pues habrá que adaptar, no solo como elemento terapéutico, porque a veces nos despistamos. La cuestión de hacer deporte no es solo como elemento terapéutico, es como un elemento de construcción de la personalidad. ¿Acaso cuando vais a correr vosotros o hacer deporte es porque tenéis que hacer terapia? Es porque forma parte de vuestra vida. Pues también para una persona con Phelan-McDermid, el arte, la música, la pintura, hay que ayudar a que cada uno descubra aquello en lo que se encuentra a gusto. Y estos chavales tienen más dificultades para descubrirlo por sí mismos. Y hay que ayudarles a poder descubrir estos aspectos. Por eso os pongo este ejemplo. Estos son también cosas que dibuja este chaval. Y hay que investigar. Esto es un pequeño chiste, ¿no? de unos que descubren la rueda pero no saben para qué sirve, y los otros se quejan porque están ahí trabajando día a día. Y bueno, como esta asociación es tan activa en la investigación, pues yo creo que hay que agradecer la labor que hacen en el desarrollo de tantos y tantos trabajos de investigación. Y mi conclusión es muy, muy fácil. Este niño seguramente pues, intente levantar las pesas, y a no ser que sea del centro de Bilbao, pues no lo va a conseguir. Perdonadme el chiste los que seáis del centro de Bilbao. Quiero decir que tenemos que ajustar nuestras expectativas, pero nunca, nunca, nunca tenemos que perder la esperanza. Esto es lo que dice en La puerta del infierno de Dante. Dice, vosotros los que entráis abandonad toda esperanza. Nunca, nunca tenemos que perder la esperanza. Eso es lo peor que podemos hacer. Y por eso os pongo este ejemplo. Y con eso termino. Todos sabéis que esta es la abeja maya, y ahora os pido que hagáis un ejercicio. ¿Cómo esperáis ver a la abeja maya dentro de 15 años? Pues os voy a poner dos opciones. Esta es la opción 1. Es una opción en la que hemos sucumbido a la desesperanza. Bueno, pues mira, tiene esto, tiene aquello, pues ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Otra opción es verla así, como estaba, porque uno ha hecho cosas y bueno, es verdad que no va a conseguir levantar las pesas como ese niño, porque a lo mejor todo no lo consigue, pero sí que se consiguen muchas cosas cuando se pone empeño. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Una sola pregunta. ¿Alguien con una...? Ya está, adjudicada. Buenos días. Claro que es muy concreto. Cuando has comentado la importancia de individualizar estudios sobre la persona, también nosotros, como grupo, lógicamente, se trabaja en lo que es las visitas multidisciplinares, donde realmente hay muchas cuestiones del fenotipo Phelan que ayudan también en otras materias. Entonces era un poco distinguir, pues me dio una reflexión sobre cómo individualizar sobre la persona, pero además enriqueciendo con el conocimiento de un montón de casos con el síndrome. Sí,
Sí, yo creo que este tema es de los más peliagudos para mí, que siempre he tenido dificultades a la hora de resumir todos los problemas en un nombre. Creo que la mejor forma es que los profesionales conozcan bien el síndrome. No tanto tratar al chaval o a la chavala como filan y ya está, sino que conozcan muy bien el síndrome, que sepan cuáles son las características del síndrome, cuáles son los síntomas más frecuentes, cuál es la trayectoria más habitual, pero que también sepan que no todos los casos evolucionan igual. Entonces yo creo que la labor crítica y fundamental es educar a los profesionales. Gracias, David. Vamos al